Bienvenido a la batalla de los edificios. Hoy estamos aquí para ver cuál de nuestros dos contendientes del día de hoy se lleva el título del mejor museo más super duper fikiri pau. ¿Estás cansado de que la arquitectura mexicana nos la vendan siempre como perfecta, aunque a ti siempre te ha parecido medio espantosa? Aquí en la batalla de los edificios sabemos que la mejor forma de evitar las agruras por soportar estas incongruencias es dejando a los edificios pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super dupa mega porn star and all the cornflakes. ¿Qué es un museo? Pues un lugar en donde se exponen cosas. Es natural que el espacio sine qua non de este tipo de proyectos sean las salas en donde se exponen estas cosas. Y estas cosas pueden ser cualquier cosa, si no lo sabremos los mexicanos que de todo hacemos un museo. Automóviles, zapatos, juguetes, chocolates, vaya, hasta fetos para acabar pronto. Pero cuando hablamos de un museo de arte, los requerimientos para este tipo de espacios se vuelven un sujeto digno de análisis detenido. Y es que hasta no hace mucho, al arte se le entendía como un elemento estático y fácilmente dimensionable, pero en las épocas que nos toca recorrer, sobre todo a partir del siglo pasado, el 20 por si te hiciste bolas, el concepto de arte ha abarcado muchas manifestaciones distintas con igualmente distintas presentaciones, medios y volumetrías. Así es como disciplinas tales como la fotografía, el dibujo, el cine, el video, la instalación y otras más han venido a sumarse a esta definición de arte, y solo podemos imaginar las manifestaciones que están por venir sin que tengamos una mínima idea. Ahora bien, un ámbito que pretenda darle asilo, aunque sea meramente temporal, a tan compleja y diversa naturaleza de objetos, requiere por supuesto de características igualmente mixtas y adaptables a estas tan diversas condiciones. Para algunas expresiones será importante contar con amplios espacios, para otros con reducida o con abundante luz, etc. Todo esto sin comprometer por supuesto la accesibilidad de estos espacios. Finalmente nos importa que existan espectadores que aprecien lo que se expone, de otra forma ni para qué exponerlas, ¿no? Bueno, pero sí hay que mencionar un punto importante. No cualquier plaza pública es un museo. Puedes exponer cualquier cosa en una plaza pública, pero eso no lo hace un museo. El museo se configura precisamente cuando el diseño de los espacios le dicen al espectador en qué momento deja de ser un lugar cualquiera y empieza a ser una zona en donde el objeto a exponer se desarrolla, sea un objeto artístico o un objeto histórico. Ahora bien, no vamos a hablar mucho, ni extendernos, ni a discutir mucho sobre este tema, pero bueno, pues un museo implica cierta sacralización del objeto artístico. Lo pone en un pedestal. Ya depende del diseño particular que esta naturaleza del museo sea desarrollada, trascendida o completamente ignorada. En resumen, un museo se analiza a partir de qué tan confortables, accesibles, abiertas y versátiles son sus salas de exposición, que finalmente es su elemento básico y generador. Con esto en cuenta, vamos a darle una vueltecita a nuestro primer contendiente, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. El Museo de Arte Moderno es un diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y se inauguró a mediados de los 60. Se desarrolló como una iniciativa del gobierno de López Mateos, sí, el que le coqueteó a Jackie Kennedy. Y en un origen no había mucha razón más allá que la inquietud del presidente para llevarlo a cabo. Esto sobre todo porque, como indica el propio arquitecto Ramírez Vázquez en algún libro suyo, no solo el acervo de arte moderno propiedad del gobierno era inexistente, sino que además se tenía la idea de que el pueblo mexicano no gustaba de las manifestaciones modernas del arte. ¿Tú crees? Bueno, pues la cosa es que mientras tanto se llevaba a cabo la construcción del Museo de Antropología, que está enfrentito, de una vez el mismo arquitecto se aventó de volada el proyecto de este otro museo, ya que estaba ahí, ¿verdad? Y más que había confianza. Tal vez sea precisamente por esta premura o por las pocas necesidades reales que este proyecto resolvía realmente que permitieron una configuración orgánica no muy común en los proyectos auspiciados por el gobierno de aquellos entonces. Bueno, pero pues hay que hacer notar uno que otro detallito que sobresalen en el diseño de este edificio. En primer lugar, el diseñador lo que intentó fue encontrar un material que tuviera funciones protagónicas en el desenvolvimiento del edificio. Los materiales que se usaron para la fachada es un medio que lograra reflejar el bosque que se proyectaba que creciera alrededor. Originalmente era una zona llana y muy seca, pero
pero bueno, se pretendía lograr un bosque, que bueno, lo consiguieron, y la idea era tener un material que reflejara este bosque para que el edificio se viera como envuelto, como perdido dentro de este bosque, sin desmerecer lo que el bosque de Chapultepec significaba. Y en segundo lugar, las formas orgánicas lo que pretendían era, pues de alguna manera, conseguir un diseño orgánico que fuera de alguna manera un entorno didáctico que hiciera menos rígida la idea de entrar a un museo. Recordemos que Chapultepec pues es un crisol de diferentes extractos sociales los que se dan cita aquí, pero bueno, para ser más honestos, hay predominancia de los sectores más populares. Ahora, déjame decirte que me parece verdaderamente notable, y mira que a mí Ramírez Vázquez no me cae particularmente bien, la extremada versatilidad con la que se pensaron todos los diferentes espacios de exposición. Vaya, incluso se le dio el carácter de zonas de exposición en áreas a las que no se usaba mucho verlas de esta forma, de tal suerte que se configuró un paseo que permitió su uso posterior como jardín escultórico y que dio cabida a formatos monumentales e incluso a expresiones diversas, tales como la escultura, la instalación y la arquitectura. Pero también en sus salas interiores hubo criterios muy interesantes e innovadores. Si de por sí se piensa en que los muros son los elementos que reciben buena parte de los objetos a ser expuestos, a estos muros se les dotó de la capacidad para moverse sin por esto comprometer la integración dentro del carácter general del edificio. Afrontémoslo, las mamparitas a las que ahora estamos tan acostumbrados siempre se han visto espeluznantes. Además, dentro de las instalaciones del inmueble, el proyecto original contemplaba la posibilidad de configurar las luminarias de acuerdo a nuevos acomodos y requerimientos específicos de cada pieza. Creo que el vestíbulo de acceso también es un gran acierto que hay que hacer notar, principalmente porque a pesar de sus dimensiones moderadas, el diseñador sabe dotarlo de un carácter ceremonioso, muy acorde a cómo se estaba acostumbrado a los museos de aquel entonces. Hay que ver nada más, o hay que recordar nada más el Museo del Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Y sin embargo, a través de elementos tales como la salita que queda abajo de las escaleras y las vestibulaciones que hay en cada una de las salas, pues también le da cierto carácter de intimidad que es muy conveniente para los diferentes usos a los que se les ha ido dando de acuerdo a los diferentes directores y curadores de este museo. Ahora también hay que notar que tanto la abertura del vestíbulo central como las aberturas centrales en cada una de las salas pretendían darle cabida a formatos monumentales, a esculturas que por sus dimensiones requirieran de este tipo de arreglos. Y bueno, pues esto les ayudaba mucho. En fin, puro acierto, ¿no? Pues no. Su gran error, me parece, radica precisamente en lo que se vende como su gran virtud, la vinculación visual de las salas con el bosque, a través de sus grandes ventanales. Claro que me parece muy innovador el hecho de retar el paradigma de los muros en los extremos de las salas de exposición, pero bueno, hasta el propio diseñador, o ve tú a saber si ya una vez construido o ya con poco tiempo para corregirlo, algún asesor más experto se lo dijo, intentó resolver los problemas que este ventanal ocasionaba con el espacio interior, tanto por el posible daño que ocasiona el sol a determinados materiales, como es la madera y la coloración y consistencia de diversas pinturas de caballete, como por la dificultad que las distintas posiciones del sol en su recorrido pueden ocasionar para el disfrute de diferentes muestras artísticas que requieran menor insolación, porque el ventanal está en todo el perímetro del edificio. ¿Y cómo se resolvió este conflicto? Pues poniendo cortinitas o persianitas, que bueno, para el caso. Y bueno, cuando el método de expresión artística son los elementos luminosos, la luz o el video, pues esto siempre ha sido un verdadero estorbo. Y mira, tampoco hemos de dejar de lado que las aberturas también han representado un problema cuando los elementos son sonoros, cuando es el sonido, el medio de expresión, y los curadores se las han tenido que ver más de una vez con este conflicto, aunque nadie lo diga. Y mira que me estoy brincando el asunto de la accesibilidad, porque no todo el mundo puede subir escaleras, ¿no? Bueno, ahora ese problema ya está resuelto con la ayuda de la tecnología, pero fue un problema en su momento. Así pues, este museo se va con un buen gancho al hígado, ¿eh? No le hace que haya empezado como todo un campeón. Vamos a ver si el edificio retador aprovecha esta oportunidad para dejarlo completamente noqueado. Y sí, nuestro edificio retador es el Museo Sumaya, ubicado en la siempre pujante zona de Polanco, de la Ciudad de México.
Dentro de los chismes del Jet Set, podemos decir que es un proyecto del arquitecto Fernando Romero. De este arquitecto ya es el segundo proyecto con el que nos topamos en esta serie de videos, que forma parte del complejo de edificios corporativos y comerciales llamado Plaza Carso, y que se inauguró en la primera década del nuevo siglo, cuando era nuestro presidente, aquel compadre que también se le conoce en las cantinas. Ahora bien, no se trata de un proyecto realizado con fondos públicos, ya que fue pagado por completo por el grupo Carso, o sea, de Carlos Slim, finalmente es el suegrito del arquitecto en cuestión. Pero tomando en cuenta todo lo que hemos comprado en Sanborns y la cantidad de dinero que pagamos por el terriblemente mal servicio de teléfonos e internet en México, casi podríamos considerarlo como edificio nuestro. Lo hicieron con nuestro dinero después de todo, ¿que no? Y mira que me voy enterando que en la solución arquitectónica del edificio participó el despacho de Frank Gehry, arquitecto que saltó a la fama mundial por su Museo Guggenheim de Bilbao, y a la infamia mundial también por su sala de conciertos de Walt Disney, que por cierto era muy parecido al primero. Claro que se le ven muchas referencias, tanto en las soluciones interiores como en las exteriores, en ambos museos, o bueno, en ambas obras, pero hay muchos otros que le han encontrado otras similitudes a otros proyectos emblemáticos de la arquitectura mundial, de la historia de la arquitectura mundial, como el propio Museo Guggenheim de Nueva York, cuyos vestíbulos de acceso son muy semejantes, diría casi idénticos, y que su solución, si bien no es la misma en lo que se refiere a las circulaciones y a las rampas, pero bueno, sí se reconoce que tiene el mismo principio. Fíjate que circunstancialmente me tocó asistir en alguna ocasión al despacho que diseñaba este edificio mientras tanto lo estaban concibiendo, y recuerdo que había toda una sección en donde estaban todas las posibles soluciones y todos los ensayos formales que se iban generando de la posible solución final. Entre ellos había muchas maquetas formales y muchas soluciones conceptuales. Entre ellas me acuerdo una maqueta hecha enteramente de plastilina, que bueno, no es precisamente un material muy común en este tipo de representaciones, pero bueno, la verdad es que los pobres sí parieron chayotes. Era muy complicado solucionar un montón de formas diversas que a cada paso iba cambiando conforme se veía un conflicto u otro. Pero bueno, la verdad, vamos entrando en materia, porque todo esto da igual si al final termina resultando que este es el mejor museo del mundo, ¿no? Pero pues no. ¿Te acuerdas de cuál es el espacio principal de un museo? Porque aquí es fácil confundirse, ya que la mayor parte del esfuerzo en el diseño y del presupuesto, por consiguiente, se lo llevaron la fachada y los espacios dedicados a la circulación. Y esta fachada fue excepcionalmente costosa y difícil de resolverse, además de los conflictos que implicó la solución de los sistemas impermeabilizantes para evitar la entrada de lluvia. Y por cierto, ni siquiera quedó como estaba conceptualizada en el proyecto original, porque originalmente se tenía pensado que la curvatura se integrara con el terreno, y si te das cuenta pareciera como si se hubiera hundido el terreno de al lado y el sótano hubiera quedado descubierto de la parte del edificio, algo así como ciertas partes del Museo de Bellas Artes, a lo mejor una referencia no intencional. Ahora, también esta curvatura, lo que me parece más erróneo no es tanto estos detalles formales, sino que el concepto de la estructura estuvo planteada en lugar de la parte central, que era la parte en donde pudiese estar recta. Se conceptualizó una serie de columnas directamente en la fachada, lo cual las obligó a tener una doble curvatura, la misma curvatura que tiene el propio edificio. Y aparte estas columnas son amarradas con anillos perimetrales que también tienen formas distintas, porque el perímetro de todo el edificio va cambiando. En este nivel es completamente distinto el perímetro que lo que puede ser en este nivel, lo que puede ser en este o hasta arriba. Entonces toda esa serie de anillos fueron hechas a la medida, y todo esto para que ni siquiera se vea la estructura. La estructura queda completamente cubierta por la fachada y por la circulación perimetral que le da toda la vuelta.
Pero además estas rampas son completamente ciegas, tanto hacia lo que sucede en el exterior del inmueble como hacia lo que sucede en las salas de exposición. De hecho, es un momento especial transitar por estas rampas, incluso hasta el punto de representar un cuidado particular, pues en varios lugares las pendientes no fueron bien resueltas y resulta un tanto riesgoso transitar sin cuidado por ahí. Vaya, no me crucifiques, fíjate nada más en lo que tuvieron que hacerle al piso para evitar que siguieran ocurriendo estos accidentes que llegaron a cerrar ciertas zonas en las fechas de su apertura. Y bueno, mucho wiri wiri y no más que no hemos hablado nada de las salas de exposición, ¿no? Pero pues es que casi ni se nota cuando uno ya está dentro de ellas. Apenas termina uno la rampa y ya está uno parado enfrente de un cuadro en medio de la exposición. Que por cierto, este cuadro está ahí nomás montado encima de una lamparita mugrosa. Y no importa si está uno parado enfrente de la salida de los elevadores o en medio de la salida de los baños. La cosa es que las salas de exposición quedaron en la parte central de lo que fue el capricho nada barato de la fachada y de las circulaciones y las rampas que lo circundan. Así es que si no hubo oportunidad de plantear un recorrido lógico para hacer una exposición dinámica, pues ni modo, a ver cómo le haces. Lo importante es la fachadita y que se vea bonito. ¿Le sigo? Porque todavía no hablamos de los plafones de tabla roca corridos que no permiten nuevas distribuciones de luminarias, ni de la sala de esculturas, en donde por cierto están todas aventadas, que tiene expuesta la estructura y tiene la única luz natural de todo el inmueble, esta sí, muy pero muy presente, y con la peor de las ubicaciones para dentro de un museo, en un domo pues, que resulta ser más directa y dañina para las piezas expuestas. En pocas palabras, este museo lo diseñó alguien que no va mucho a los museos. ¿Veredicto? Pues como que no hace falta, ¿no? Esto es como si en una pelea se presentaran dos pesos pesados, uno más joven que el otro, y antes de subir al ring, el más joven le asesta un golpe en el hígado al más viejo, pero en el momento en el que más viejo, ya enfurecido, voltea para ver qué le pasa a este loco que antes de que empiece la pelea empieza a repartir golpes, el más joven se mea, se caga y se vomita. Pues el juez lo que tiene que hacer es interrumpir la pelea, no pueden seguir. Y mira, yo diría que antes que cualquier otra cosa pase, mejor vámonos de aquí, no sea que nuestro contendiente se vaya a desplomar, se nos vaya a desmayar en pleno, antes de empezar la pelea. Así es que, pues nada, suscríbete, dale like, ¿qué más? Activa la campanita, comparte y comenta. Por favor, comenta.